Bien, tenemos este problema que tenemos que resolver con una regla de 3, ¿vale? Son problemas en donde vamos a tener siempre dos magnitudes únicamente que pueden variar. Si menciona una tercera magnitud va a ser porque sea fija, constante, con lo cual no es una variable, ¿vale? Si leemos este problema, dice, si recorremos 120 kilómetros circulando a una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros podríamos hacer empleando el mismo tiempo si circulamos a una velocidad distinta de 120 kilómetros por hora? ¿De acuerdo? Entonces, las variables son la distancia, porque aquí te está diciendo que recorremos una distancia de 120 kilómetros y luego te pregunta qué distancia, qué otra distancia podrías recorrer si vas a otra velocidad. Por lo tanto, las variables son la distancia y la velocidad. ¿De acuerdo? Es cierto que menciona el tiempo, pero para decirte en el mismo tiempo. El tiempo se mantiene fijo, constante, no es una variable. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos claro cuáles son las variables, tenemos que ver si están relacionadas de manera directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿vale? Decía antes, si estamos, por ejemplo, un tiempo concreto metidos en un coche, pongamos 1 hora, si vamos más deprisa, avanzaremos más distancia. Si yo estoy 1 hora en un coche metido y en un caso voy a 100 por hora y en otro caso voy a 50 por hora, yendo a 100 por hora avanzaré el doble de distancia, es decir, a mayor distancia, mayor velocidad y viceversa. ¿Vale? Con lo cual es una relación directamente proporcional. Con que me pongáis relación directa o inversa es suficiente. Vale. Es lo más importante, identificar las variables y decir cómo están relacionadas es lo más importante. Ahora vamos a poner, debajo de la distancia ponemos, y debajo de la velocidad ponemos los datos que nos ha dado el problema. La equivalencia que nos ha dado el problema siempre nos va a dar una equivalencia, es 120 kilómetros, ¿vale? Es la distancia que recorremos si vamos a 100 kilómetros por hora. ¿Vale? Si me ponéis aquí las unidades, pues fenomenal, ¿vale? Y me pregunta, ¿qué distancia podríamos recorrer, la x by, si circulamos en lugar de a 100 por hora a 120 por hora? Ahí queda escrita mi regla de 3. Recordad que cuando escribimos la regla de 3 forman, por así decirlo, un rectángulo, ¿vale? Y cada una de las cifras y la x están en las esquinas, ¿de acuerdo? Entonces, una relación directa se resuelve por diagonales, decíamos, y las inversas se resuelven por horizontales. En este caso la relación es directa y la x es igual a la diagonal de 120 por 120 dividido entre el número que queda enfrente de la diagonal enfrente de la diagonal de la x, que es el 100. Hacemos esto con la calculadora y ¿cuánto queda? ¿Lo habéis hecho? Sí, 144. 144, ¿qué? Esto es una distancia. La distancia aquí la teníamos en kilómetros, pues estos son kilómetros también. Lógicamente, yendo un poco más deprisa, avanzaré unos cuantos kilómetros más, tiene sentido. Si veis que este resultado que os da no tiene sentido, pensad si la habéis resuelto bien. Hay mucha gente que pone relación inversa porque es una relación inversa y luego la resuelve como si fuese una relación directa y lógicamente el resultado no tiene sentido. ¿De acuerdo?